Hola, ¿qué tal? Como todos los jueves a esta hora, a las 9 horas de la noche, hora Madrid, estoy con vosotros. Los que me conocéis ya sabéis que soy Adrián Celaya, presidente de CAI Group, para hablar pues, fundamentalmente de temas relacionados con geopolítica, temas socioculturales y temas económicos, todos siempre interrelacionados, ¿no? Bueno, a los que os guste nuestro programa ya sabéis, nos podéis ayudar sobre todo suscribiéndoos al canal. Hoy vamos a contar con la ayuda de Lautaro Chazarreta como operador. Espero que el tema os interese y, bueno, pues sin más vamos a empezar con el programa. Lautaro, cuando quieras. Bien, ya sabéis que el tema de hoy es del nazismo al posmocapitalismo, ¿no? Es un tema llamativo en el que de alguna forma vamos a entrar en un ámbito temporal más concreto que el que examinamos en el programa anterior. Si os acordáis, vamos adelante, Lautaro, en la siguiente. Si os acordáis, en el programa anterior explicamos cómo había una línea de continuidad en estos últimos 2 siglos, en estos últimos 200 años, dentro de las corrientes corporativas que se originan al comienzo del siglo XIX, alrededor del malthusianismo, corrientes que cuestionan la población, que cuestionan luego también el desarrollo económico, desde un punto de vista aristocrático, corporativo, ¿no? Y un tanto, vamos a decir, despreciativo de las masas, ¿no? Son unas culturas que se han mantenido durante estos 200 años y explicamos las líneas de continuidad que en esas culturas corporativas ha habido durante estos 2 siglos. Ahora vamos a escoger un ámbito temporal más concreto que parte del periodo fascista nazi de los años 20 y 30 del siglo anterior y termina en las actuales corrientes del posmocapitalismo, ¿no? Cuando hablamos del posmocapitalismo, algunos de vosotros ya nos habéis oído explicar esto en otros programas, pero bueno, estamos hablando de esta fase del capitalismo que comienza fundamentalmente en los años 90, fines de los 80, años 90, a partir de la Guerra Fría, y que se despliega hasta ahora, durante estos últimos 30 años. Digamos, la vertiente económica del posmocapitalismo sería lo que normalmente se llama el neoliberalismo, que ya se empieza a intuir y se empieza a proyectar en los años 80 fundamentalmente, pero que una vez terminada la Guerra Fría se empieza a desplegar al conjunto del mundo, fundamentalmente al conjunto de Occidente, desde un punto de vista de las políticas económicas, ¿no? Y desde el punto de vista sociocultural, estamos hablando de lo que a veces se llama posmocapitalismo, posmodernismo corporativo, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya sería el ámbito sociocultural. Al final, en conjunto, estamos hablando del posmocapitalismo como esta fase del capitalismo en la cual las grandes corporaciones, una vez terminada la Guerra Fría, se sienten dueñas del mundo, tienen la sensación de que no tienen enemigos y entonces despliegan su poder al conjunto del mundo y al conjunto de la sociedad prácticamente sin oposición. En este programa vamos a intentar comprobar las similitudes que existen entre este periodo y el periodo del nazismo y el fascismo en los años 20 y 30 del siglo XX. Pasamos a la siguiente, si quieres. Bien, aquí tenéis esos 200 años de despliegue de las teorías y de las corrientes
corporativas. Al principio tenéis las que explicamos en el programa anterior, ¿no? Cómo comienzan a partir del Imperio Británico, primero de las primeras crisis del Imperio Británico ya en el siglo XIX, ¿no? Estamos todavía en la cumbre de ese Imperio Británico cuando estas teorías malthusianas que cuestionan la población, que cuestionan las ayudas a los pobres, etcétera, empiezan a hacerse masivas dentro de las élites británicas y luego, después del darwinismo, se convierten a través de lo que se ha llamado el darwinismo social, que es el intentar proyectar en la sociedad las doctrinas darwinistas de supervivencia del más fuerte, y esto tiene un gran éxito, explicamos la semana pasada, fundamentalmente, en primer lugar, en Inglaterra, en el Imperio Británico, a través de doctrinas supremacistas con respecto a las colonias, por un lado, y también con respecto a la plebe de la propia Inglaterra, ¿no? Y esto se plasma en el darwinismo social, por un lado, y en doctrinas como la eugenesia a fines del siglo XIX, ¿no? Bien, esta eugenesia, que ya son doctrinas que se extienden desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos y hacia Alemania, ya es, digamos, una aplicación biológica del darwinismo social en base a la cual se entiende que hay que tomar medidas para que los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos. ¿Y quiénes son los peores? Pues a veces se habla de los peores como los discapacitados, a veces como las razas que no nos gustan y a veces como los pobres. Es decir, al final, prácticamente el resto de la población, todos los que no somos parte de esa aristocracia corporativa, ¿no? Bien, tenemos una siguiente fase de ese despliegue corporativo, que es lo que, a partir de esa línea en rojo, es lo que vamos a intentar, donde nos vamos a centrar hoy. Esas teorías supremacistas se plasman en los años 20 y 30 del siglo XX en el nazismo y en el fascismo. Y ahora ya el protagonismo, lógicamente, durante esos años, el protagonismo de esos movimientos está, como sabéis, en Italia y en Alemania, ¿no? Pero después, esto se transforma después de la Guerra Mundial. Las propias corrientes corporativas que han apoyado el nazismo y el fascismo, como luego veremos, lógicamente dejan de manifestarse a favor de estos movimientos, pero desarrollan ese poder corporativo a través, en primer lugar, de lo que se ha llamado el supremacismo atlantista, ¿no? A través de Estados Unidos, ¿no? Se pretende y se asegurar que ellos controlan el mundo a través de esa supremacía de Estados Unidos, en primer lugar, ganando la Guerra Fría, que es el objetivo fundamental de ese periodo, ¿no? Y luego, en último término, vemos cómo a partir del final de la Guerra Fría nos encontramos con el posmocapitalismo durante los últimos 30 años, en la que ya se produce una confluencia muy clara de intereses entre las élites corporativas, entre el poder corporativo de Inglaterra, de Estados Unidos, del conjunto de Occidente en general, ¿no? Bueno, estas tres últimas fases son las que vamos a intentar explicar con un poco más de detalle en el programa de hoy. Pasamos a la siguiente diapositiva, Lautaro. Bien. Esto es un elemento clave, porque posmocapitalismo y fascismo como variantes del corporativismo supremacista. Ese corporativismo supremacista que ha sido, ya hemos visto que ha sido supremacista durante los 200 años, manifiesta ese supremacismo de distintas formas en cada periodo, porque las necesidades son distintas y porque su poder tampoco siempre es el mismo. Bien, vamos a ver que tanto el fascismo y el nazismo como el posmocapitalismo son, digamos, corrientes distintas en periodos distintos de ese mismo corporativismo supremacista, ¿no? Bien, adelante. Bien, vamos a ver. Ese posmocapitalismo aparentemente tiene una imagen muy distinta del nazismo y del fascismo, como vamos a ver, pero tiene un gran radicalismo en los objetivos. Aparentemente, comparando con la imagen que tenemos del fascismo y del nazismo, el posmocapitalismo de los últimos 30 años parecería como un periodo moderado. Sin embargo, si nos fijamos en las teorías
que se han desarrollado en las élites corporativas y que se han poco a poco ido aplicando durante estos años y en los proyectos que están sobre la mesa al respecto, vemos que en los objetivos de estas élites hay un altísimo nivel de radicalidad. Son movimientos muy radicales, incluso más radicales que el fascismo y que el nazismo, como vamos a ver, ¿no? Pero, sin embargo, los métodos, los medios utilizados son más moderados, ¿no? Son sensiblemente más moderados. ¿Y por qué son más moderados? Pues son más moderados fundamentalmente porque no necesitan ser radicales, ¿eh? Como luego vamos a ver, el fascismo y el nazismo fueron muy radicales porque tenían enemigos muy inmediatos, tenían amenazas muy graves, que eran fundamentalmente un movimiento obrero muy duro, muy agresivo, que amenazaba con su propia existencia como clase dominante de esta élite corporativa, y un segundo enemigo externo, que era la Unión Soviética. Estas fueron las dos razones fundamentales del surgimiento y del desarrollo del fascismo y del nazismo, y las que explican el que esto es la radicalidad de estos movimientos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver. Sí, tenemos un... Sí. Bueno, hay una diapositiva anterior donde simplemente os reflejo en imágenes, si la puedes poner, Lautaro, creo que esto es. Simplemente es dejar constancia de lo que hemos dicho al principio, es decir, la apariencia externa del posmocapitalismo, si queréis estas imágenes de la izquierda, y del fascismo y del nazismo, la imagen de la derecha, la apariencia externa es muy distinta y mucho más agresiva en el fascismo y en el nazismo. Y esto es lo que en un primer momento nos puede hacer chocante la comparación de estos dos movimientos. Pero vamos a ver que esto es fundamentalmente aparente en la realidad, ¿no? Si pasamos a la siguiente, vemos cómo, en primer lugar, y esto es muy importante, los puntos comunes en general entre el posmocapitalismo y el fascismo nazi son tremendamente llamativos. Primero, hay una inspiración filosófica común. Los analistas, los filósofos que han inspirado estos movimientos, en los dos casos tienen unas bases filosóficas comunes, que es, en último término, son Nietzsche y Heidegger. Y ya hemos dicho en alguna ocasión que nosotros no cuestionamos Nietzsche y Heidegger, porque la filosofía no es nuestra especialidad, y estos filósofos han tenido, digamos, ámbitos de análisis muchos más amplios. Pero lo que hacen estos movimientos es utilizar, si se quiere manipular, a Nietzsche y a Heidegger como instrumento para cuestionar la razón. Ya veremos que esta es una base fundamental tanto de un movimiento como de otro, ¿no? Cuestionar la razón a la hora de aproximarse a la realidad, nos dicen, es muchas más importantes las emociones, los sentimientos, las imágenes, la estética que la razón, ¿no? Y esto es muy importante porque este cuestionamiento de la razón es lo que permite a las élites corporativas manipular la realidad, porque son las élites corporativas las que dominan las imágenes, las que dominan los medios de comunicación, y entonces, al final, esta base filosófica es la que les permite a ellos cuestionar, que utilicemos la razón para analizar cuáles son las necesidades objetivas de los ciudadanos y los instrumentos que tenemos que utilizar para responder a los problemas, y sustituirlos por apelaciones emotivas que nos lanzan ellos mismos a través de los medios de comunicación. Esto es un factor común y tremendamente importante, ¿no? Evidentemente estamos hablando, como decimos, del mismo promotor en los dos casos, ¿no? La élite corporativa occidental, que ha estado tanto detrás del nazismo y del fascismo como del actual posmodernismo o posmocapitalismo. Y esto es muy importante y vamos a profundizar en esto para que esa idea quede clara, porque muchas veces, al hablar del fascismo o del nazismo, nos quedamos con las imágenes televisivas que nos presentan a unos desfiles, con las imágenes de los campos de concentración, pero se nos oculta permanentemente lo que estaba detrás. ¿Por qué surgen esos movimientos? ¿Quiénes los apoyan? ¿Quiénes hacen posibles que se hagan con el control de gobiernos y de países, ¿no? Por supuesto, hay una instrumentalización común.
las grandes corporaciones que ponen en marcha estos movimientos los utilizan para sus propios objetivos, que son distintos, no son iguales, en los años 20 y 30 que en los últimos 30 años, ¿no? Los verdaderos objetivos, tanto en un caso como en otro, de estos movimientos son distorsionar la realidad para someter a los ciudadanos, controlar la sociedad y, al final, asegurar y fortalecer su poder corporativo. También, como se suele decir muchas veces, también para obtener beneficios de forma directa. Los dos objetivos normalmente son compatibles. Mayores beneficios y mayor poder corporativo, ¿no? Y luego veremos cómo el posmocapitalismo de estos 30 años ha entrado en una dinámica de creciente radicalidad que también en ese aspecto le está haciendo acercarse peligrosamente a lo que fue el nazismo y el fascismo. Bien, vamos a intentar desarrollar este aspecto, el origen corporativo común, que es muy claro en los últimos 30 años, pero ya digo que como consecuencia de estas imágenes televisivas de la industria cultural se tienden a ocultar bastante en relación con el fascismo y con el nazismo. Bien, en la siguiente empezamos con este tema, las grandes corporaciones como promotoras del nazismo y del fascismo. Vamos adelante. Bien, esto es muy importante, ¿no? Ni el fascismo italiano ni el nazismo alemán tuvieron ninguna opción real de llegar a amplios sectores de la sociedad, de hacerse con el poder, hasta que las grandes corporaciones financieras e industriales se volcaron apoyándolos, ¿no? ¿Y por qué se volcaron a apoyarlos? Pues porque tenían unas impresionantes amenazas. Sentían la amenaza, esa amenaza interna de un movimiento obrero muy agresivo que se multiplicó como consecuencia de la crisis económica del 29, de aquella terrible crisis económica del año 29, y amenaza externa de una Unión Soviética, que era un país muy grande con un régimen clarísimamente opuesto a sus intereses y que les amenazaba interna y externamente, ¿no? Bien, entonces, tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán fueron movimientos radicales, pero de origen e inspiración claramente corporativa. Ya vamos a ver cómo las grandes élites corporativas normalmente no optan por este tipo de gobiernos. No optan por gobiernos tan fuertes o tan radicales. ¿Por qué? Porque estos gobiernos fuertes o radicales pueden ser peligrosos. Normalmente las élites corporativas prefieren gobiernos blandos con respecto a ellos, claro, porque son los gobiernos que les permiten más fácilmente manejarles a estos gobiernos y a través de ellos manejar la sociedad. Pero solo en situaciones de crisis, de gran alarma, pues hacen este tipo de apuestas. Ya veremos apuestas de último recurso por gobiernos dictatoriales, totalitarios, ¿no? Con el fin de que hagan frente a una alarma pues muy inmediata, ¿no? Bien, bueno, en la siguiente vamos a ver, en realidad, este tema de la implicación de las grandes corporaciones, de las grandes empresas en el apoyo al fascismo y al nazismo no es un tema nuevo en absoluto, está perfectamente analizado desde un punto de vista genérico y también desde un punto de vista puntual, corporación por cooperación, grupo empresarial por grupo empresarial, cómo se volcaron desde un primer momento en el apoyo al fascismo, en el apoyo al nazismo, en la llegada de esos grupos al poder y luego en el apoyo directo a los gobiernos nazi y fascistas, siempre empujándoles primero a que neutralizaran el movimiento obrero, y es algo que hacen desde el momento en que llegan al poder, y luego en crear una especie de fortaleza política, económica y militar cara al atacar a la Unión Soviética, que fueron los dos grandes objetivos de estos gobiernos, ¿no? Aquí tenéis en esta transparencia, pues, por ejemplo, un libro que se hizo sobre la implicación de los Krupp, de la casa Krupp en el nazismo, otra sobre las grandes empresas alemanas, un libro muy significativo que escribió el propio jefe del grupo Thyssen. Lo escribió después de la guerra, diciendo expresamente: yo financié a Hitler, de alguna forma para justificarse. Bueno, yo lo financié, me equivoqué, pero claro, al final es algo que no solo la casa Thyssen, sino
el conjunto de las grandes empresas alemanas y luego ya veremos de las grandes empresas occidentales se volcaron en este apoyo y esta financiación, ¿no? Bien. Bueno, vemos que también no solo fueron las grandes empresas alemanas, también Wall Street, empresas alemanas y grandes empresas norteamericanas, también de otros países europeos, pero ahí tenéis, de esto también está repetidamente analizado, ahí tenéis una serie de portadas de libros sobre IBM, sobre el conjunto de Wall Street, una serie de empresas de Wall Street cuya implicación en esa financiación del nazismo ha estado repetidamente probada. Si pasamos a la siguiente, pues tenéis, bueno, una serie de portadas de más libros que se han escrito sobre este tema, ¿no? Sobre empresas, grupos empresariales y, en general, sobre el apoyo del conjunto de las grandes corporaciones al nazismo. Bien, en la siguiente, pues también una sobre la Deutsche Welle, más sobre Wall Street. Aquí tenemos algunos grupos como Morgan, Rockefeller, etcétera, que están constantemente en el control de las grandes corporaciones occidentales en estos movimientos de fines del siglo XIX de carácter supremacista, eugenésico, ahora apoyando al nazismo, y a partir de la Guerra Mundial estarán en los movimientos corporativos de la Guerra Fría y después apoyando los movimientos del posmocapitalismo de los últimos 30 años, ¿no? Pero bueno, en la siguiente aquí tenéis también sobre algunas empresas concretas norteamericanas, bueno, sobre Wall Street en general, sobre Ford, sobre IBM, etcétera, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Esto es una referencia que creo que comentamos en otro programa, pero es, según como lo veremos, puede ser anecdótica, pero muy interesante, ¿no? Lo que se llamó la Carta Industrial en Eingabe, la petición de los industriales, ¿no? Es una carta que firmaron los 20 grandes empresarios, dirigida al presidente de Alemania pidiendo que se nombrara a Hitler como canciller. Muchas veces hablamos de que los nazis llegaron al poder por vías democráticas. Bueno, esto no es tan claro. En el momento en que a Hitler se le nombra canciller, primer ministro, digamos, había una especie de gobierno de coalición entre los nazis y los conservadores. En principio, el líder de los conservadores iba a ser nombrado canciller, pero esta carta de los industriales fue decisiva para que el presidente nombrara canciller a Hitler, ¿no? Bien, en la siguiente, aquí tenéis la relación de las empresas firmantes de esa carta, que al parecer, todo parece indicar que fue decisiva para que Hitler se hiciera con el poder, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Continuamos. En la siguiente diapositiva, en el caso de Italia hay un análisis similar de implicación de los grandes aristócratas, terratenientes, empresarios con el fascismo italiano, pero hay un dato muy interesante para comprobar que detrás del fascismo y del nazismo había, digamos, factores muy distintos de los que normalmente se tienen en cuenta. Y es que a una especulación que había surgido, que estaba latente durante mucho tiempo, sobre las relaciones extrañas, que se consideraban a veces extrañas, entre Mussolini en concreto y la inteligencia británica, pues había distintas sospechas, distintos análisis que lo apuntaban, pero finalmente en el año 2009 surgió, digamos, lo que podemos decir, la prueba definitiva. La prueba definitiva de que Mussolini estuvo a sueldo del espionaje británico. Y estuvo a sueldo nada menos que desde el momento en que dejó el Partido Socialista hasta el momento en que creó el Partido Fascista. A sueldo, y esto está comprobado porque aparecieron los pagos en cuenta corriente de los espías británicos abonando semanalmente pagos a Mussolini, pagos muy importantes a Mussolini, ¿no? Esto es algo, yo creo que muy interesante, pero bueno, no nos vamos a detener demasiado. Lautaro, si te parece, pasamos a la siguiente, pero esto es simplemente muy relevante para dejar perfectamente claro, sin duda, que detrás del fascismo italiano también había intereses internacionales, intereses del imperialismo británico, vamos a decir, muy distintos de los que normalmente se apuntan, ¿no? Bien, vamos a pasar
al siguiente tema, algo que ya hemos apuntado, Lautaro, en la siguiente diapositiva. Eso es. Ambos movimientos, el nazismo y el fascismo, por un lado, el nazismo fundamentalmente, y el actual posmocapitalismo, tienen, hemos dicho, bases filosóficas y conceptuales comunes. Vamos a desarrollar esto. Ya hemos dicho que esto no es casualidad, que en último término, tanto los ideólogos nazis, por un lado, que digamos son los que dieron forma a este corporativismo nazi, como los ideólogos en los últimos años, en las últimas décadas, del neoliberalismo, del antinatalismo, del catastrofismo climático, del posmofeminismo, del globalismo, en último término se sitúan en ese contexto posmoderno, posmodernista, cuyas bases filosóficas están también en Nietzsche y Heidegger. Decíamos que esto no es casualidad. No es casualidad porque precisamente Nietzsche y Heidegger son utilizados por estos filósofos para cuestionar la razón como forma de acercarse a la realidad. En lugar de interpretar la realidad en base a la razón, hay que interpretarla en base a emociones, sentimientos, imágenes. ¿Y por qué es esto tan interesante para las corporaciones? Pues porque, como hemos dicho antes, las corporaciones controlan los medios de comunicación, controlan la industria cultural y a través de imágenes, de emociones, de sentimientos, nos llevan a interpretar la realidad de acuerdo con sus intereses. La razón es lo que nos permite analizar la realidad tal como es y en base a analizar la realidad tal como es, definir en cada caso qué es lo que tenemos que hacer, qué políticas tenemos que defender de acuerdo con el interés general. Pero esto no es lo que les interesa a las corporaciones. Precisamente intentan cuestionar la razón como instrumento para acercarse a la realidad y llevarnos, arrastrarnos hacia la utilización básica de las emociones. Evidentemente, siempre que gestionamos o analizamos la realidad, nunca es la razón el único instrumento, siempre hay una combinación de razón y de emociones o sentimientos, pero la cuestión es cuál es el factor fundamental, ¿no? Bien. Bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente. Esto ya lo explicamos también en otro programa, pero es conveniente recordarlo, ¿no? Esta manipulación de la sociedad por parte de las élites corporativas no se limita a la izquierda o a la derecha. Y esto lo expusimos con claridad y es muy importante que se entienda realmente lo que queremos decir, ¿no? Porque para muchas personas el concepto de izquierda es intrínsecamente anticorporativo, ¿no? Y por lo tanto, si la izquierda empieza a ser utilizada para gestionar políticas en intereses de las grandes corporaciones y en contra de los intereses generales, deja de ser izquierda. Pero claro, nuestra apelación emotiva se pega mucho a las palabras izquierda y derecha y a quienes en la práctica se están llamando a sí mismos como izquierda y se están llamando a sí mismos como derecha, ¿no? Pero claro, lo que nos demuestra la historia es que estos intereses corporativos, en la medida en que los movimientos de izquierda o de derecha se dejan manipular, no tienen ningún problema para ponerlos a su servicio, ¿no? Y esto ha sucedido en distintos momentos en la historia y muy claramente, por ejemplo, los mencionamos en otro programa y en la siguiente diapositiva también, tenemos el caso de la Sociedad Fabiana en Inglaterra, que fue claramente un instrumento de la élite corporativa para intentar incidir en el movimiento laborista y a partir de ahí se produce una pugna entre los movimientos más obreros sindicales dentro del laborismo frente a los movimientos controlados por el fabianismo que con un lenguaje o con otro están muy claramente controlados por los intereses corporativos. Y algo similar sucedió con lo que se llamó la Escuela de Frankfurt, que se desarrolla en Alemania fundamentalmente y en los años 30 se traslada a Estados Unidos y en el momento que se traslada a Estados Unidos, los líderes de la Escuela de Frankfurt empiezan a ser controlados por las élites corporativas que financian sus proyectos, financian sus estudios y financian su capacidad de difusión y empiezan a poner sus conceptos
al servicio de estos intereses y de estas estrategias corporativas. Esto es lo que decíamos el otro día, que es la base conceptual que está permitiendo a algunas personas en Estados Unidos utilizar esta expresión de marxismo cultural, que claro, en la medida en que el marxismo es una ideología claramente anticorporativa, pero en la medida en que los movimientos corporativos en Estados Unidos pues se llaman a sí mismos como progresistas y algunos se inspiran en algunas teorías de la Escuela de Frankfurt, etcétera, pues les facilita a estos movimientos populistas conservadores etiquetarlos como marxismo cultural, teniendo en cuenta la mala imagen que tiene el marxismo en Estados Unidos, pues esto les facilita cuestionar a este tipo de movimientos, ¿no? Bien. Si pasamos a la siguiente, sintetizando lo que decíamos al respecto, ¿no? Bueno, el cuestionamiento de la razón es fundamental porque la razón es lo que nos permite analizar y comprender cuáles son los intereses generales y lo que es bueno o malo siempre desde el punto de vista de esos intereses generales. Y cuestionar la razón es un instrumento clave para quienes manipulan los medios, la cultura, la industria cultural, etcétera, ¿no? Bueno, en este cuadro tenéis como consecuencia de esta manipulación constante, hay una diferenciación muy clara entre los objetivos aparentes y los objetivos reales, tanto en el nazismo, fascismo, como en el posmocapitalismo, ¿no? Es decir, estos objetivos corporativos que están detrás de estos movimientos nunca, lógicamente, se presentan como tales. Intentan enganchar con necesidades de las personas, de los ciudadanos, o con emociones de los ciudadanos para llegar a hacerse con un cierto peso dentro de la sociedad, ¿no? En el caso del nazismo está muy claro esa emoción en Alemania, esa latente como consecuencia de la humillación después de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica, ¿no? Y también enganchar con los prejuicios raciales o el patriotismo, etcétera, ¿no? En el caso del posmocapitalismo, bueno, si queréis, ya dentro del nazismo, frente a esto teníamos unos objetivos corporativos reales que eran utilizar el nazismo para controlar la sociedad, para dividirla, para aplastar el movimiento obrero, para someter a la Unión, atacar y someter a la Unión Soviética y de paso, pues bueno, también apropiarse de recursos, generar una sociedad en la que el control corporativo fuese muy directo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en el posmocapitalismo? Algo parecido. Se utilizan unas necesidades objetivas de la sociedad, como son el proceso de emancipación de la mujer, los derechos de las minorías sexuales, la defensa del medio ambiente, el multiculturalismo, la globalización. Se habla de todo esto como objetivos teóricos, pero en la práctica todos estos movimientos se utilizan también para el control social, para la división social, para los objetivos de antinatalismo que ya vimos el otro día que son una constante en estos 200 años de las élites aristocráticas y corporativas, para la reducción de la población, que es un objetivo muy claro en las últimas décadas, para las últimas teorías del transhumanismo y también, por supuesto, para la apropiación de recursos, para impulsar medidas corporativistas y también para esas estrategias globalistas que son también de control político y social a nivel mundial, ¿no? Bueno, en definitiva, ya hemos visto con origen del fascismo y del nazismo, nos encontramos con una élite corporativa amenazada internamente por el movimiento obrero y por la crisis económica, externamente por la Unión Soviética, ¿no? Bien, esto nos lleva a entender que hay a distintos autores lo han clasificado así, ¿no? 4 versiones de lo que podríamos llamar fascismo o nazismo, fascismo si se quiere, ¿no? Una primera versión que es ese malthusianismo eugenesia del siglo XIX, ¿no? Que desde una perspectiva aristocrática supremacista, ¿no? Plantea la necesidad de reducir o seleccionar la población, ¿no? Ya es, si se quiere, protofascista o protonazi, ¿no? Luego tenemos el fascismo italiano en los años 20, que se basa en el patriotismo, la religión, la tradición. El nazismo alemán, el patriotismo, la raza, pero siempre estamos hablando de concepciones supremacistas impulsadas
con distintos objetivos desde las élites corporativas, ¿no? En el caso del posmocapitalismo tenemos objetivos de reducción de la población, de disolución de las comunidades humanas, el globalismo, el catastrofismo climático, el transhumanismo, etcétera, ¿no? Pero tenemos en las 4 versiones características más comunes, que son proyectos radicales de las oligarquías o de las grandes corporaciones con fines de control y manipulación social y siempre, evidentemente, a favor de sus intereses, a favor de los intereses económicos, sociales y políticos de esas grandes corporaciones, ¿no? Bueno, se ha dicho que el posmocapitalismo, el capitalismo de los últimos 30 años, es un fenómeno que tiene más de neonazi que de neofascista, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, esto partiría de considerar el nazismo como una variante extrema del fascismo, más radical que el fascismo, pero hay que tener en cuenta que ya era más radical antes de los campos de concentración. Tendemos a relacionar el radicalismo nazi con los campos de concentración, pero ya antes de los campos de concentración el nazismo era nazismo y era radical, ¿eh? Bueno, sus objetivos, los objetivos del nazismo van más allá del control socioeconómico, se enmarcan en esas doctrinas eugenésicas que las grandes corporaciones les habían dado un gran peso también en Gran Bretaña y en Estados Unidos, que impulsan un nuevo hombre, una nueva civilización, a través de la selección biológica e incorporándole claramente ese concepto de supremacía racial en el caso del nazismo, ¿no? Bien, algo que en el posmocapitalismo, ese supremacismo se impulsa a través del cambio social por un lado y ya veremos en los últimos años también a través de la tecnología. Bien, también el posmocapitalismo actual no solo tiene objetivos económicos y políticos, pretende transformar la humanidad de forma radical. Bien, el posmocapitalismo actual es una ideología también ultra radical que va mucho más allá de los objetivos políticos y económicos, ¿no? Porque además se plantea ya desde su origen reducir la población, ya vimos en el otro programa, como líderes corporativos de distinto nivel, una y otra vez hacen apelación a que 7.000 o 8.000 millones de personas son demasiados, que 1.000 millones, 2.000 millones como mucho sería la población adecuada, y siempre pensando en colectivos distintos de ellos mismos. Bien, las doctrinas de decrecimiento, y desde luego no planteadas para que la sociedad mejore, sino planteadas desde un punto de vista de debilitar a una sociedad que consideran enemigos, ¿no? Planteamientos de hacer desaparecer o superar los pueblos, las culturas, las familias, al final todo tipo de comunidades sociales y humanas, ¿no? E incluso en los últimos años apuntan a la desaparición del ser humano a través de la fusión hombre-máquina, ¿no? O hacia convertir, ya lo comentamos, a las clases superiores en superhombres, ¿no? Bueno, el posmocapitalismo está moviéndose en una dirección de radicalización progresiva. Lo decimos en la siguiente diapositiva, ¿no? En principio se suele considerar como la ideología, si se quiere, y la cultura del capitalismo postindustrial, se dice a veces, o del periodo neoliberal, desde los años 70, 80 del siglo XX, ¿no? Pero tiende a ser cada vez más radical desde el punto de vista sociocultural. Es un proceso que se acelera, como el neoliberalismo en su conjunto, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría. Esto ya lo hemos explicado. Con el fin de la Guerra Fría, las corporaciones occidentales se sienten dueñas del mundo, no tienen enemigos y entonces se plantean que sin problemas van a poder desplegar todas estas teorías, todas estas estrategias sin oposición. Pero, ¿qué está ocurriendo? Pues que en los últimos años, desde hace 15 años aproximadamente, de forma progresiva, está apareciendo a partir de los países emergentes y de los BRICS, y también en buena parte relacionado con la emergencia de Internet, una creciente oposición interna. Y estos son también factores claves de riesgo. Y no nos olvidemos que esta fue una clave fundamental para la radicalización del fascismo y el nazismo, que esas élites corporativas se encontraban con amenazas vitales, ¿no? Entonces, estas amenazas vitales están apareciendo ahora también con mucha claridad, ¿no? Entonces, por distintas razones, todo esto lleva a que el posmocapitalismo se esté situando cada vez más cerca de las bases ideológicas
del fascismo y del nazismo, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, tanto el posmocapitalismo como el corporativismo nazi son movimientos corporativos fascistas, radicales, de manipulación y control social al servicio precisamente de las grandes corporaciones occidentales. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la evolución desde el nazismo a la Guerra Fría. Pasamos a la siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Porque el fascismo y el nazismo son derrotados en la Segunda Guerra Mundial, entonces las grandes corporaciones, las élites, esas élites corporativas que habían apoyado el fascismo y el nazismo, tienen que cambiar de cara. Tienen que empezar a desarrollar sus estrategias de control y de dominio de otra forma, ¿no? Y aquí tenemos dos estrategias claves, ¿no? Empiezan a hablar, por un lado, siguen manteniendo esas teorías de reducir la población que se desarrollan en base a objetivos geopolíticos a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir, ya lo dijimos, de la Revolución China. El año 1949, a partir de la Revolución China, ya empiezan a desplegarse rápidamente teorías en Occidente de que hay que hacer algo para controlar la población. Se vuelve a hablar otra vez de reducir la población y ahora por razones geopolíticas, por razones de la Guerra Fría, de control mundial, ¿no? Y también empiezan a aparecer enseguida, a partir de los años 60, el objetivo de salvar el planeta. Entonces ahora tenemos el objetivo fundamental durante la Guerra Fría de hacer frente a los países que no controlamos y desarrollar las teorías de reducir la población con este motivo, y empiezan a aparecer las teorías enseguida de salvar el planeta. Y como hay que salvar el planeta, tenemos una base conceptual fundamental también otra vez para reducir y controlar la población fundamentalmente del conjunto del mundo, pero también la occidental. Bien, no nos vamos a detener aquí, que ya lo explicamos en el programa anterior, ¿no? Bien, tenemos conexiones ya no solo conceptuales, evidentemente, estratégicas, etcétera, sino personales muy importantes desde esas grandes élites que apoyan el fascismo y el nazismo a las mismas élites apoyando estos movimientos durante la posguerra y después el posmocapitalismo, ¿no? Por ejemplo, las familias reales europeas, clarísimamente en el caso del Reino Unido o de los Países Bajos. Vemos a estas familias reales europeas apoyando con una decisión tremenda el fascismo y el nazismo porque pensaban que tenían en riesgo su propio futuro como consecuencia, repito, del movimiento obrero y de la Unión Soviética, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, cambiando el discurso y pasan de promover la eugenesia y el fascismo-nazismo a promover el control de la población y el supremacismo y del desarrollo a través del supremacismo, primero del supremacismo atlantista durante la Guerra Fría, luego del catastrofismo climático o del posmofeminismo. Y además de las familias reales europeas tenemos muy claramente el caso de Wall Street, ¿no? De esas grandes corporaciones norteamericanas que ahora son mucho más que antes las que controlan el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos casos como el grupo Rockefeller, el grupo Ford o el grupo Carnegie, que apoyaron al fascismo y al nazismo y a partir de la Segunda Guerra Mundial apoyan primero al atlantismo y luego todos estos movimientos posmofeministas, catastrofistas, etc. Bueno, de esto ya hemos hablado. El origen lejano del posmocapitalismo lo podemos situar en estos movimientos corporativos de fines del 19, de los años 30. Durante la Guerra Fría tenemos unos movimientos corporativos claros, unos hitos que ya nos anuncian lo que va a ser el posmocapitalismo, pero que se sitúan todavía en el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Tenemos la creación del WWF, que ahora junto a Greenpeace es la primera organización ecologista mundial, pero que la crearon estas familias, en una conjunción de estas familias nobles que habían sido nazis y habían apoyado directamente el nazismo, con los grandes grupos corporativos norteamericanos, los Rockefeller fundamentalmente,
que se implican en la creación del WWF, en la creación del Club de Roma, que está en el origen del catastrofismo climático y que empiezan a lanzar estas teorías antinatalistas, primero tanto sobre la población de los países en desarrollo como de la población de los países desarrollados. Y esto es muy claro en los informes Rockefeller del 72 y Kissinger del 74, que ya representan un paso muy importante, que es el salto de estas teorías del ámbito corporativo, del ámbito de las familias reales, a los gobiernos de Estados Unidos. A partir de ese momento, los gobiernos de Estados Unidos empiezan a asumir formalmente estas teorías en sus propios documentos internos. Bien, de esta forma, reducir y controlar la población y el desarrollo se transforma en un objetivo político del gobierno de Estados Unidos, de sus agencias, de la ONU, etc., ¿no? Y el ecologismo, el feminismo y el globalismo se consideran instrumentos que empiezan a manipularlos de forma sistemática para ello. Bien. Esto es lo que hemos explicado un momento, sobre todo a partir del año 49, con la Revolución China. Estados Unidos empieza a darse cuenta de ese peligro geopolítico que supone la población y la natalidad de los países que no controla, y se desarrollan ideas o estrategias para controlar o reducir la población, que las extienden también a los países desarrollados. Y esto nos está hablando muy claramente de que detrás de estas estrategias no hay un interés tanto de países como de élites corporativas, para los cuales los ciudadanos de los países desarrollados son tan enemigos como los de los países en desarrollo, ¿no? Vamos a pasar, bueno, por estos vídeos. Pasamos por el informe Rockefeller del 72 también, el informe Kissinger del 74, ya los hemos comentado en algún programa anterior. Son, desde luego, muy significativos y una prueba muy clara de este compromiso tanto corporativo como del propio gobierno de Estados Unidos, de la ONU, de las ONGs y de las agencias de Estados Unidos a la hora de impulsar estas políticas que vemos luego han sido exactamente los instrumentos clave para el impulso de todas las corrientes del posmocapitalismo, ¿no? El Club de Roma vemos que ha sido también un elemento clave porque en la manipulación de la defensa del medio ambiente, que es evidentemente una, y si se quiere, del movimiento ecologista. La defensa del medio ambiente es un interés de todos los ciudadanos frente a abusos de grandes empresas, sobre todo grandes empresas industriales contra la naturaleza, pero lo que hacen las grandes corporaciones a partir de los años 60 y 70 es introducir el concepto del catastrofismo climático, con lo cual ya no estamos, es una distorsión emotiva de lo que era un movimiento racional de defensa del medio ambiente, a partir de la cual el catastrofismo nos impide analizar la realidad porque todo se justifica para salvar el planeta. Bien, todo tipo de estrategias de reducir la población y reducir el crecimiento. Bueno, esto ya lo hemos explicado, lo de la Sociedad Fabiana y la Escuela de Frankfurt. Vamos para que no se nos acabe el tiempo. Bien, ahí mismo, sí. Bueno, esto ya lo hemos explicado también. Estos dos objetivos de salvar el planeta y de reducir la población. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Del nazismo a la Guerra Fría, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, ese concepto de que sois demasiados y crecéis demasiados empieza a sustituir en las estrategias de la aristocracia y de las grandes corporaciones a lo que habían sido el impulso del fascismo y el nazismo en los años 20 y 30, ¿no? Durante la Guerra Fría se utilizan los argumentos geopolíticos, se empieza partiendo de ese concepto de que los países que no controlamos tienen demasiados habitantes y crecen demasiados, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a manipular el proceso de emancipación de la mujer y de la defensa del medio ambiente, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos explicado. Despliegue del posmocapitalismo tras la Guerra Fría, los años 90. Bueno, como hemos explicado antes, este es el mismo gráfico. Todos estos movimientos que se estaban larvando
y trabajando en ámbitos concretos durante la Guerra Fría, tanto en el ámbito sociocultural como en el ámbito económico, con el neoliberalismo, en el caso de Margaret Thatcher, Reagan, etcétera. A partir de la Guerra Fría, ya decíamos, las grandes corporaciones occidentales se sienten libres, no tienen enemigos y se consideran que no tienen problemas ya para de forma masiva expandir su poder al conjunto del mundo y sobre todo al conjunto de Occidente. Bien, y en la siguiente diapositiva vemos cómo aquí estamos concretando lo que son estas estrategias manipuladoras de estos últimos 30 años, ¿no? Vemos cómo en la primera columna tenemos una serie de retos sociales reales que las grandes corporaciones transforman a través de procesos de la manipulación que hemos llamado aquí manipulación posmocapitalista, ¿no? Tenemos una necesidad de reactivación económica con una economía que entra en crisis en los años 70, no acaba de despegar y se plantea la necesidad de que para reactivar la economía pongamos en marcha el neoliberalismo. No vamos aquí a analizar las bases económicas del neoliberalismo, de por qué ha fracasado, etcétera, lo dejamos para otro programa, ¿no? Pero es evidente los intereses corporativos que ha habido detrás del neoliberalismo. En el caso de la emancipación de la mujer, había un reto social real que las grandes corporaciones han convertido en el posmofeminismo, en una manipulación emocional de ese proceso objetivo detrás del cual había necesidades reales de emancipación de la mujer. En todos estos casos nos encontramos con una serie de instrumentos de manipulación que son los que tenéis detallados en la columna del medio, que se basan en, primero, una concentración de los medios de comunicación que se produjo fundamentalmente en los años 90. Por un lado, privatización de grandes medios de comunicación, sobre todo de las televisiones, y concentración de los grandes medios occidentales en muy pocas manos. Tenemos algo parecido en la industria cultural y a través de una manipulación mediática constante, los retos sociales reales se transforman en movimientos gestionados en base a intereses corporativos siempre. Se empieza a utilizar crecientemente la censura, sobre todo ante el peligro que va generando un Internet que empieza a romper ese control de los medios, ¿no? En los años 90 las corporaciones estaban muy satisfechas, y lo decían así, porque tenían controlada totalmente a la opinión, pero ya empiezan a atisbar al final de siglo como Internet es un peligro potencial que ha ido más, ¿eh? Porque ha conseguido que una parte creciente, minoritaria, pero creciente de la población escape del control corporativo, y esto ha llevado a medidas crecientes de censura dirigida expresamente a Internet. Censura, en primer lugar, en los propios medios de comunicación, y en los últimos años, incluso ante el nerviosismo creciente de estas élites, una censura que ya está directamente protagonizada por los gobiernos, por los parlamentos, etcétera, ¿no? Ya están perdiendo la vergüenza y están directamente requiriendo a los medios de comunicación y a las redes sociales para que censuren y amenazándoles si no censuran lo suficiente, ¿no? En definitiva, estamos hablando de una sustitución de la razón en el análisis de esos retos sociales reales por la emoción, por la manipulación mediática, para transformarlos ya hemos hablado del ámbito económico, hemos hablado de la emancipación de la mujer, en el caso de la defensa del medio ambiente, para transformarnos en este catastrofismo climático que se gestiona siempre en función de los intereses corporativos. Teníamos un reto social de defensa de las minorías sexuales perseguidas y que eso se transforma en una manipulación de esos movimientos, y teníamos un reto de solidaridad intercultural que es también manipulado a través de la explotación masiva de los migrantes con fines económicos, sociales y con estos objetivos del globalismo, ¿no? Bien, en general estamos hablando, en todos estos objetivos de manipulación, de una conjunción de objetivos económicos, sociales y políticos, ¿no? Por un lado, en muchos de estos movimientos hay beneficios corporativos económicos muy claros, como disposición masiva de mano de obra barata. Esto pasa tanto con el proceso de emancipación de la mujer como con la explotación de migrantes.
con el proceso privatizador dentro del neoliberalismo, la desregulación, etcétera, y por otro lado objetivos que no son directamente económicos, pero sí son de manipular y controlar a la población. Bueno. Bien, si vamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo estos procesos son los que, de alguna forma, han proyectado ese supremacismo de las grandes corporaciones que siempre está o manifiesto o latente durante estos 200 años dentro de este siglo XXI, ¿no? ¿Con qué se han encontrado estas corporaciones a la hora de proyectar al conjunto de la sociedad estos movimientos? Bueno, pues se han encontrado con el riesgo de enfrentamiento con la oposición de los países emergentes. Y por eso se han planteado desde el principio la necesidad de contener y someter a países emergentes que son demasiado grandes y que no controlan lo suficiente, sobre todo a Rusia y a China, ¿no? El posmocapitalismo se plantea o se enfrenta al riesgo del fracaso de un modelo económico. No nos olvidemos que es ese modelo económico el que les sostiene, el que les ha llevado a esa cumbre corporativa que les permite controlar la sociedad, y ese modelo económico no está funcionando en las últimas décadas. No se crea riqueza, no se consiguen niveles de crecimiento comparables o de desarrollo comparables con los anteriores, ¿no? Bien. El posmocapitalismo tiene un modelo cultural que está basado en el antinatalismo y el decrecimiento, y por todo esto el control de las poblaciones tiene una importancia cada vez mayor, ¿no? Y el propio decrecimiento se defiende como un instrumento de control, ¿no? Bueno, no me voy a extender en el transhumanismo, porque ya lo explicamos en otro programa, que es... En principio, parece que hasta ahora fundamentalmente son teorías, más que nada, pero que superan en radicalidad al nazismo. No son teorías marginales, sino que son teorías muy apoyadas por las grandes corporaciones, pero que todavía no se han desplegado al conjunto de la sociedad. Ya dijimos que son teorías que superan en radicalidad al nazismo. Están planteando que los ricos se conviertan incluso en una especie diferente, etcétera, ¿no? Pero vamos a considerarlo más que nada como una amenaza. Para hacernos una idea del radicalismo del posmocapitalismo en comparación con el nazismo, vemos cómo hay unos objetivos muy claramente radicales, como el objetivo de reducir la población, y es un objetivo en sí mismo tremendamente radical, ¿no? El objetivo de empobrecer al mundo, como se están planteando, muy relacionado con el catastrofismo. Hay distintos mensajes de las propias élites corporativas. Hubo una carta incluso muy expresa, por ejemplo, del Deutsche Bank, donde se decía que como consecuencia de los retos ecológicos para salvar el planeta vamos a necesitar algún tipo de dictadura. O sea que no es simplemente un problema conceptual, es un riesgo muy claro de que se utilice estas amenazas catastrofistas para imponer restricciones económicas, restricciones sociales y restricciones políticas, ¿no? Estos objetivos de dividir y aislar a las personas, que tienen una relación con la propia evolución del capitalismo, pero que son extraordinariamente radicales porque plantean el debilitamiento e incluso la disolución al final de todo tipo de sociedad, de comunidad humana, desde los sindicatos, las parejas, las familias, las asociaciones, los pueblos, las naciones, ¿no? Todo aquello que pueda molestar al poder de las grandes y a los beneficios de las grandes corporaciones, ¿no? Plantean cambiar el ser humano desde un punto de vista cultural, dividir el mundo en dos, entre los que producen y los que no. Esto se está diciendo de forma muy clara en los últimos años en las grandes corporaciones, y últimamente, a través del transhumanismo, incluso cambiar el ser humano físicamente, tecnológicamente, ¿eh? Pero no a todos, no para mejorarnos a todos, sino para mejorar solo digamos, a las clases altas, ¿no? Y esto es realmente peligroso, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva vemos que hay una peligrosa línea de continuidad del nazismo al capitalismo, filosófica por parte de sus protagonistas, incluso a veces por parte de las estrategias, ¿no? El control corporativo de las grandes tendencias ideológicas
que ha sido de alguna forma constante en los últimos 200 años, pero ha sido creciente a nivel que esas grandes corporaciones situadas en pocas manos se han ido haciendo con el control del mundo, con un riesgo de radicalización en los últimos años como consecuencia de esas amenazas externas e internas, externas que vienen de los países emergentes, de los BRICS, de China y de Rusia fundamentalmente, e internas muy relacionadas, ya hemos dicho, con el desarrollo de Internet y con esos grupos populistas de izquierda o de derecha que no son controlados por estas élites corporativas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre que esas amenazas al poder corporativo son a la vez esperanzas para los ciudadanos de todo el mundo. Yo creo que al final es muy importante dejarlo sobre la mesa. Ese control total que esperaban en los años 90 se está viendo ahora que ya no es un control total, que esos países emergentes no controlados tienen un poder creciente en el conjunto del mundo emergente, en el conjunto de los países en desarrollo y que se están enfrentando directamente a ese poder corporativo y que incluso dentro de Occidente, esto que es un peligro creciente para esas élites corporativas, ese creciente peso de movimientos alternativos, a veces de forma poco clara, difusa, pero sí manifiestan claramente que hay una oposición creciente de los propios ciudadanos de Occidente al poder de estas élites corporativas, ¿no? Y en los últimos años esto nos ha llevado, vamos en la siguiente diapositiva, a lo que hemos llamado el estallido geopolítico, ¿no? Porque los países emergentes rechazan claramente, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces se nos presenta lo que está pasando como un enfrentamiento entre países, pero esto va mucho más allá. Si este enfrentamiento está llegando hasta donde está llegando, es porque los países emergentes mantienen claramente políticas anticorporativas, porque rechazan ese supremacismo corporativo y con él rechazan el posmocapitalismo, tanto en el ámbito económico, en el ámbito del atlantismo, por supuesto, en el ámbito sociocultural y en el ámbito de ese poder de las grandes corporaciones, ¿no? Están apostando claramente por la defensa de los intereses generales, por la razón y por el desarrollo económico y social. Y este choque geopolítico, en nuestra opinión, claramente nos va a llevar en los próximos años al previsible hundimiento de este posmocapitalismo y a una apuesta de conjunto por la humanidad y por el desarrollo. Pero por eso es importantísimo, desde nuestro punto de vista, lo que hemos explicado hoy, que seamos conscientes de qué es realmente lo que está en crisis, de qué es lo que se está hundiendo, que no es unos países frente a otros, que es un modelo supremacista corporativo que es tan enemigo de los países emergentes como de nosotros mismos, como de los ciudadanos de Occidente, y explicar por qué esto es así, cuáles son los orígenes históricos, las bases sociales, políticas y económicas es muy importante, y que los que nos están oyendo sean capaces de entenderlo y de contrastarlo en la medida que sea necesario, por supuesto, y de difundirlo y comentarlo con otras personas, ¿no? Yo creo que si conseguimos dar un paso adelante con el programa de hoy en este sentido, pues hemos cubierto de sobra nuestro objetivo. Bueno, pues con esto hemos terminado. Ya sabéis que va a haber un programa específico dedicado a preguntas y respuestas que lo pondremos en marcha durante los próximos días. Si nos dejáis preguntas en el canal de YouTube, pues intentaremos dentro de lo posible responderlas dentro de ese programa, si no es en el primero, en el segundo o en el tercero. Y nada más, pues gracias a todos. Si queréis apoyar el canal, ya sabéis que la mejor forma es suscribiros, darle al botón de suscripción, y a mí me encontraréis, de ser posible, todos los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid. Y nada más, gracias a Lautaro, que nos ha acompañado a todo lo largo de este programa, y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Un saludo y hasta el jueves que viene.